Las imágenes de un partido histórico en una jornada, la de hoy, este viernes 11 de abril, en la que se cumplen nada más y nada menos que un cuarto de siglo, 25 años del Villa de Aranda y esa jugada mítica en Elda, que sin lugar a dudas pues es uno de los grandes momentos para la historia del conjunto amarillo, la celebración de los aficionados amarillos, que hoy, como ven aquí ustedes, es el color predominante en esta jornada tan especial y en este tiempo de Deporte Aranda. Cómo no, vamos a celebrar también las bodas de plata del club, que ahora mismo, sin lugar a dudas, es el emblema de la localidad. 25 años, nada más y nada menos, un cuarto de siglo, como decíamos anteriormente, del Villa de Aranda. Y para hablar de eso, para repasar muchas de las historias, de las sensaciones en estos 25 años, nos acompaña hoy en este plató de Televisión Aranda, en nuestro Deporte Aranda, uno de los fundadores y el primer presidente del Villa Aranda. Javier Tobes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, no sé si te siguen poniendo los pelos de punta viendo las imágenes. Viendo las imágenes, exactamente, bueno, nos vienen muchos recuerdos y fue, yo creo que el día más mágico que hemos vivido dentro de lo que hace la vida del club, ¿no? Porque por lo menos para mí fue muy especial. Y bueno, no te digo nada para Chomin, que fue el que metió el gol, ¿no? Pero ese día los aficionados, yo creo que empezamos a ver que ese sueño que tuvimos en el año 2000, pues podía continuar, ¿no? Fue muy bonito, muy especial, y sobre todo la celebración que se hizo a la llegada del equipo Aranda fue espectacular. Eran otros tiempos, pero afortunadamente ahora volvemos a tener ese caldo de cultivo, o lo hemos tenido ya, para ver cómo se disfruta el balonmano en Aranda, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos viviendo de nuevo esa sensación, ¿no? La gente se está conectando pues muy a nuestro favor, muy a favor del club, porque realmente tanto gente joven como gente mayor, familias, amigos, cuadrillas, no lo sé, es algo que vas a otros pabellones y no lo ves, no lo sientes, y la verdad que tenemos que estar muy ilusionados con todo esto que está pasando ahora, porque realmente estamos viviendo otra vez lo que vivimos en aquellos años. Vemos un poquito todo el elenco de camisetas. Algunas son, como estas que vemos aquí, sí. Esta la vestiste tú. Sí, sí. Y esta no es del Villa Aranda como tal, porque claro, aquí hay que contar un poquito también la historia, Javi, de lo que ha sido el balonmano en Aranda. El balonmano Aranda, el Gromber, bueno, y tú has estado vinculado prácticamente en todo. Pues sí, desde mis inicios desde Alevín hasta que empecé en el club, en el balonmano Aranda, pues es que no me he dejado desvincular de este deporte. Aquella camiseta que veis es la que llevamos en un año que jugamos pues lo similar a lo que es la segunda categoría ahora mismo, y que bueno, que fue un año difícil porque fue un descenso, o sea, ascendimos y descendimos, pero fue un año muy importante porque en aquella época había unos equipos muy potentes, con jugadores muy potentes, y tuvimos la ocasión de tener la oportunidad de enfrentarnos a jugadores míticos del balonmano internacional y español. Bueno, esta era la titular de aquel, que no era el Villa Aranda, recordemos, aquella que tienes tú cerquita, sí. También es la suplente. La segunda equipación, que es luego, azul del fondo. Sí, esta luego se utilizó porque, bueno, entonces se reutilizaban las camisetas. ¿Cómo ha cambiado todo ahora, no? Y bueno, pues la verdad que tenemos la oportunidad de mantenerlas, algunas de ellas, me hubiese gustado enseñaros algunas más, pero bueno, pues esas se van regalando a la familia, a los sobrinos, y bueno, pues me faltan algunas, pero bueno, esta es una representación de lo que es la vida de todos estos años del club, ¿no? 11 de abril de 2000, sí. 25 años se hacen hoy. Creo que podemos ver la carta fundacional, también la ha subido a sus redes sociales en la jornada de hoy el propio
Villa de Aranda, una carta fundacional, bueno, en la que tú estabas como presidente, Sí. después estaba Chomin también como vocal, algunos también de los compañeros como Jesús Sanza, que estaba Sí. como tesorero, ¿quién más? Estaba Balastegui. Felipe estaba de vicepresidente y Chuchi, Jesús Sanza, estaba de tesorero. Y luego está Guayo también, Guayo. que estaba de secretario. Era, bueno, eso yo creo que fuimos puestos a dedo porque en aquella ocasión, cuando ya tuvimos la idea de formar un nuevo club para dar un poco más de, no sé, de prestigio al balonmano aquí en nuestra ciudad, pues teníamos esa ilusión y la verdad que yo creo que los cargos de esa carta fueron puestos a dedo Alguien en tenía un que bar, ocupar cada lugar, ¿no? en un bar tomándonos una cerveza y diciendo esto tenemos que formalizarlo de alguna manera. Como se hacen los grandes negocios en este país. Sí, ¿no? sí, es que fue así, eso fue decidido en un bar tomando un café. ¿Por qué nació el Villa de Aranda? Porque existía el balonmano Aranda, habíamos tenido también el Torremolinos y el Gromberg. ¿Por qué Bueno, nació? ahí hubo ciertas diferencias que no hay que entrar en detalle, pero sí que nosotros veíamos que nos estábamos estancando a nivel deportivo en una misma categoría. Queríamos dar un salto de calidad al balonmano en nuestra ciudad porque tenía mucha repercusión a nivel mediático y nos iba a ver mucha gente al pabellón. Y esa fue la causa. Lo que pasa es que en esos momentos era todo muy difícil. Los inicios del club fueron complicados. Para formalizar el club, pues mira, te puedo decir que organizamos una cena con gente vinculada al balonmano. Todavía no sabíamos si íbamos a salir adelante. En esa cena hicimos socios de un club que todavía apenas no existía, pero como eran compañeros, amigos y tal, y con ese primer dinero se compraron los primeros balones para poder entrenar. Y ahí empezamos a funcionar, a formalizar, a buscar jugadores, que en un principio... Porque empezáis de cero, sin material. No teníamos, habíamos sido jugadores, incluso algunos de ellos seguían todavía en activo, como era Chomin, Guayo y Chuchi. Y los demás habíamos dejado el balonmano por lesiones o porque ya nos llegó el momento por edad. Pero... Bueno, tenía que haber gente no solo en la pista, tenía que haber gente también en los despachos, así que es tan importante eso. Sí. Luego, bueno, pues esa fue la causa de dar ese salto que al final yo creo que nos salió bien. ¿No? Yo creo que para nosotros nos superó porque el organizar la fase de ascenso el primer año de vida del club aquí en Aranda, con la cual perdimos, y luego irnos al año siguiente a Soria, llenar el pabellón de Soria con gente que venía en autobuses, no sé si llegamos a ser 6 autobuses, estábamos en Soria, para nosotros era espectacular. Es que estaba creciendo a pasos agigantados. Eso es, desde el primer momento pues, tuvisteis ese respaldo de la afición, como bien decías tú, porque iba mucha gente al pabellón a veros y bueno, pues eso también supongo que ha estado de la mano del orgullo de la tierra, ¿no? Del orgullo por lo propio, de la identidad. Yo creo que eso también queríamos dar visibilidad de que Aranda también era una ciudad donde se jugaba balonmano, pero también tenían cierta calidad en este deporte con jugadores. Hicimos un equipo en un principio con todos los jugadores eran de Aranda, no había ningún jugador foráneo. Y ese primer año se juega la fase de ascenso, ya te digo, y para nosotros fue espectacular. Yo creo que eso creó que la gente, pues no sé, empezase a ir al pabellón, nos quedamos sin entradas, empezó esto a crecer muy rápido sin tener nosotros conocimientos y pues sobre todo a nivel administrativo, porque nosotros sabíamos de balonmano en la cancha, pero no en los despachos. Y nos tocó aprender poco a poco a base de darnos contra la pared muchas veces y fallar en muchos casos, yo creo. Un primer año que está en esa fase de ascenso de la que hablabas, pero es que a los poquitos años, en el 2003, es cuando llega ese momento que veíamos al principio, ese momento de Elda, ¿no? Pues ese momento, no nos lo creíamos porque habíamos perdido el partido de ida aquí en casa por 2 goles
Podéis perder, pero por una diferencia inferior para Eso poder... ¿Qué es lo que entonces, sucedió? Y sucedió eso, que las matemáticas al final por meter no sé cuántos goles más fuera de casa y pues conseguimos el ascenso. Y ahí empezó todo Ahí a está, las funcionar. imágenes. Eso Ese fue espectacular. 26-23... Luego, ahí como ves, la grada La gente amarilla... Sí, sí, sí. Eso es maravilloso. Y es que me recuerda mucho a lo que pasó Con este 13 año en segundos Burgos. apenas. Y con ese gol que lo recupera ahí Sí, sí, lo recupera Arriaga, Arriaga, mítico que era Arriaga, un para batallador. Eso es. Y Chomín que no fallaba nunca, o sea que eso fue, vamos... Y esa diferencia de 2 goles, pero haber marcado un gol más, creo que era un gol más o 2 más, Creo- que ellos Eso aquí es, en sí. Aranda os daba Sí, el sí, ascenso. nos dio el ascenso y... ¿Y ahí bueno, comienza otra etapa o pues ahí nos complicó y la estabais vida. preparados para No, ello? no estábamos preparados, es que es la realidad. Ahí hubo, bueno, mucha gente, no solo estamos hablando de las personas que habéis visto en esa primera carta, en los fundadores y tal, pero había mucha gente detrás y ha habido mucha gente a lo largo de este club que nos ha hecho una mano. Sobre todo en esos años era muy importante la mano que nos echaban nuestras mujeres o nuestras parejas. Sobre todo por la paciencia, ¿o qué? No por la paciencia, porque ellas trabajaron también mucho en tema de oficina y de papeleo. Sabes que eso era un trabajo que no se veía, pero que Eso siempre se dice, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una grandísima mujer. Sí, hombre, no, pero en estos casos yo creo que también hay que nombrarlas porque fueron parte importante, ¿sabes? Y luego, aparte de ellas, hubo muchísima más gente que colaboró, que nos hizo ir creciendo y según iba creciendo el club, íbamos metiendo más gente a colaborar con nosotros porque eran necesarios. Claro, porque el equipo logra ese ascenso, militáis en Primera Nacional. Sí. Y ya llega después la época en la que se juegan las fases de ascenso para estar en División Sí. de Honor. Plata. Bueno, la Primera Nacional, bueno, mucha gente seguramente no lo sepa, no conseguimos la fase de ascenso porque la perdimos y entonces se podían adquirir los derechos deportivos de otros clubes. Entonces, compramos los derechos deportivos de Alcobendas, que había ascendido y esa fue una causa, ese era un ascenso no consiguió la cancha. No conseguido la cancha, pero lo conseguimos en los despachos gracias al respaldo que nos dio los aficionados, porque gracias a ellos y con las taquillas que sacamos pudimos negociar y conseguir jugar en una categoría más, que es lo que en un principio queríamos. Fíjate, vamos a hacer un pequeño salto Sí. en el tiempo, porque decíamos, y vamos a ver algunas de las imágenes, por ejemplo, las del ascenso del año pasado, porque hablabas tú de ese ascenso en los despachos de Alcobendas. El primero también a Asobal se logra, ahí vemos la imagen del plantío, encima en un escenario, pues, Sí. ¿qué vamos a decir? Bueno. No voy a decir eterno rival, porque tampoco existen muchísimos años o muchos años de historia del balonmano, de este balonmano Burgos, sí del Ferroplas, del cual algunos de los fundadores y algunos de los jugadores participaron, pero este sí que es el primer ascenso que se logra en la cancha, Javi. Pues sí. Porque el anterior, el primero a Asobal, fue por la desaparición de Portland. Sí. El segundo no se pudo celebrar por la pandemia. Este es el primero. Y este es el primero que ha se logra. Costado, ¿eh? Ha costado. Hombre, yo creo que este quizá pueda ser el más bonito y el que más, no sé, te llene, ¿no? Aquí... ¿Cómo lo viviste tú? Pues siendo parte de... Sí, bueno, pues yo el año pasado pues acabé llorando justo cuando terminó el partido, pero porque era una emoción grandísima y luego, sobre todo por toda esta gente que sigue al club día tras día. Y la base, que muchos de ellos ahí, lo que ha crecido, porque muchos de los fundadores fuisteis base de otros clubes, pero no había tanta base en Aranda. No. Eso ha sido otro de los exponentes del... Yo creo que el club ha ido mejorando con los años. El trabajo que se ha hecho con la base, yo que para mí es espectacular. Están haciendo un trabajo muy importante. De hecho, ya hay jugadores que se pueden ver en el primer equipo y luego que en Asobal ahora mismo tenemos 4 jugadores de Aranda que están colaborando con el club, ¿no? Pero yo creo que desde atrás se ha hecho un trabajo muy importante con la base. Y es muy importante porque los chavales
aparte de que engancharse en el campo, porque el Santiago Manguán engancha, Sí. al que entra allí, desde el luego. ambiente te engancha. Los niños lo viven desde muy jóvenes. Con la Eso es- escuela, después claro. los primeros equipos que ya se puede competir, que les hemos visto además estos fines de semana sí. pudiendo luchar por los sectores. Sí, sí, a mí me parece que es una cosa muy importante y que se está haciendo muy bien. Y eso hay gente trabajando con ello, está Minguito, está Rodrigo, no me quiero dejar a nadie, no me gusta Bueno. nombrar, pero son gente que están trabajando muy bien para que esto siga adelante. Hablábamos de esa fotografía, pero bueno, ahí a tu derecha tienes Sí. la primera camiseta con la que se jugó Sí. en Asobal, esa que yo creo Sí. que forma parte de la historia de todos, y bueno, aquel primer partido en Asobal, con ese calor también que hacía en el pabellón, en plenas fiestas, o por lo menos siempre como las competiciones Sí. empiezan en septiembre. Bueno, yo recuerdo ese ascenso... Ese primer partido no sé si fue con Cuenca o con Guadalajara, fue ese primer partido. Creo que fue Cuenca. Cuenca, ¿verdad? Creo. Fue en Fiestas de Aranda, lleno el pabellón, un calor, vamos, terrible. Pero ese ascenso, eso fue también un dolor de cabeza para nosotros porque El mítico gimnasio, ¿no? Aquella tarde en el mítico gimnasio del... eso fue una decisión, Príncipe. empezaron a subir las cifras de dinero, pero una barbaridad, y no sabíamos si íbamos a poder... En aquel momento el club ya estaba, porque habéis pasado por malos momentos, eso Muy hay que, mal, sí, eso hay que decirlo. sí, O sea, sí. el club ha tenido deudas y habéis, supisteis, Sí. si tú has estado siempre vinculado al club de una u otra manera, las diferentes directivas supieron poner solución, sobre todo en estos últimos años, Bueno, a ese desmán. Nosotros, yo entonces ya no estaba de presidente, pero sí que estaba vinculado al club y hubo unos años bastante críticos bueno, pues que tuvimos que pedir dinero poniendo en riesgo nuestras cuentas, porque al final éramos nosotros los que muchas veces avalistas, ¿no? avalábamos al club. Claro. Y bueno, también eso es de agradecer a muchas personas que hicieron eso para que el club siguiese adelante, porque hubo situaciones muy complejas, pero en todo momento los jugadores que estaban en esos momentos entendían que el trabajo que se estaba haciendo, que estábamos luchando para conseguirlo, y la verdad que siempre teníamos el apoyo, no sé por qué, pero teníamos el apoyo de ellos, aún sabiendo que les debíamos dinero o meses atrasados. Luego esto se solucionó, el ascenso Asobal calmó las aguas y bueno, pues vivimos ese primer año que fue espectacular, que no lo creíamos, ese era el sueño del año 2000 y que se cumplió, pues bueno, pues en los despachos. El 2012, ¿no? Fue primera temporada. Pues, para las fechas no lo sé, soy muy malo, pero ese año fue espectacular, ese era el sueño que... ¿Y quién os iba a decir que iban a ser 5 años consecutivos en Asobal? Sí, bueno, ahí ya luego esto cambió un poquito y los 5 años fueron, vamos, para el aficionado, lo más bonito del mundo también, ¿sabes? El estar en la máxima categoría. Es una pena que luego se volvió a descender y que Aranda, con la afición que tiene, pues no estuviese estos últimos años en la máxima categoría. Pero bueno, el deporte es así. Tampoco hemos tenido un equipo de estrellas y al final, pues bueno, pues vas luchando y sufriendo, que es lo que también nos gusta, ¿no? De esa historia, después de los 5 años en Asobal, con deuda que crecía, esos son los años quizás un poquito más oscuros, la gente tampoco arropaba tanto al equipo, los incondicionales sí, pero siempre cuesta, ¿no? Cuando no eres un proyecto ganador cuesta que se sume más gente, incluso comentabas lo de los derechos federativos de Alcobendas, en su día también fue tan importante adquirir los derechos de Gijón, porque si no el equipo hubiese acabado en Primera claro, Nacional. luego, bueno, en esa época se descendió de Asobal, después se perdió la categoría también. No, al final los despachos han sido muy importantes en la vida de este club. Aprendisteis a lo largo de años. Bueno, yo creo que en esos años, cuando Gijón, cuando ya se descendió y también se trató en los despachos, hubo otra gente que estuvo luchando por ello y que lo hizo muy bien para que esto siguiese. Si no es por ellos, seguramente el club podría haber llegado a desaparecer. Entonces, es que ha habido mucha gente muy importante que ha dado todo por este club. ¿Cuánto de importante puede ser no solo los fundadores, quienes habéis estado de una manera u otra siempre vinculados al balonmano, como el aficionado? Y quiero decir, de la afición,
aparece un Álvaro Perote, Sí. que es el que toma las riendas, que recupera y da oxígeno al club. Y bueno, no sé si te referías a Álvaro o a toda su junta directiva, pero al final son presidentes o son personas que han aparecido de la afición. Ese momento fue Álvaro y su gente los que tuvieron que tomar la decisión de pues eso, esa tan importante de decir, o sigo o juego en la categoría, una categoría menos, y al final fue la decisión tomada, que al final es económica, ¿sabes? Y hay que hacer un gran esfuerzo para luego encontrar ese dinero, y ellos lo hicieron. Y eso es de agradecer. Eso no es nada fácil, la gente no lo entiende, pero eso no es nada fácil. Entonces, es lo que te digo, no quiero dejarme nombres, pero todos los que han estado poniendo su granito de arena dentro del club, yo creo que se merecen, pues eso, pues que se les reconozca, y que estos 25 años son gracias a todos ellos. ¿Cuántos presidentes ha tenido el club? Porque tú fuiste el primero, no sé cuántos años... Luego estuvo Chomin, estuvo Ana de la Calle, estuvo Fernando Peña, y luego Álvaro Perote, y el después actual, ya... que es y Eusebio Martín. Bueno, Eusebio Martín, Eusebio estuvo estos últimos años, sí. Que también sufre, y le vemos en la grada, ¿eh? También. No, yo creo que todos han sido importantes para estos 25 años. Bueno, esta es la camiseta, cógela tú también por ahí si puedes. Esta es la camiseta que la vean bien, la que a partir del próximo lunes se va a poner a la venta, es la camiseta conmemorativa de estos 25 años, a partir del lunes a la venta. Creo que el club me ha dicho que son 35 euros que se van a poder adquirir en el lugar habitual. Sí. Donde en la se suelen sede, vender las camisetas, en la sede y también en Deportes Dream Team. Sí. Esta camiseta que además, cuéntanos por qué el amarillo, porque antes me has dicho fuera de micrófono que, pues que el amarillo es algo que tiene que ver mucho con Javier Tobes. Bueno, pues en su momento, claro, a la hora de fundar el club tenías que poner unos colores, tenías que poner unos logos, y no sabíamos muy bien qué color poner a la camiseta. Entonces a mí me gustaba mucho el color que llevaba Bidasoa, que era un pantalón azul y un amarillo muy simple. Y eso fue la razón de poner en un principio el amarillo que tenemos ahora, viene de entonces. Y era porque los colores nos gustaban, pues el color que llevaba Bidasoa en su camiseta y su pantalón, y así empezamos. De hecho, sí, es su color todavía también. Claro, eso es. Además, bueno, ha habido también muchos míticos proyectos como Pilotes Posada, que creo que también vestía de amarillo. Sí, el amarillo yo creo que ha sido... muchas camisetas del balonmano se ha visto. Ahora se ha puesto todo... Yo creo que las camisetas... Diseños, claro, son unos diseños ahora diferentes. La tela incluso, porque de aquella que hablamos, que es muy chula... Mira, Aranda de Duero, genial. Esta fue un patrocinio por parte del ayuntamiento, que también fue, fundamental, ¿no? Ahí vemos Aranda de Duero, genial. Bueno, es lo que había, Big Mat, y se fueron sumando muchos patrocinadores. Y esta nos tienes que contar cuál es, porque esta la tengo yo un poquito perdida. Sí, esa no la conocerá mucha gente, porque esa es una camiseta que utilizamos durante 8 años los que jugamos el Campeonato España de Veteranos, que estuvimos representando al club durante 8 años en veteranos. Entonces jugábamos el Campeonato España todos los años y teníamos nuestra equipación y una de ellas era esa. O sea, que fuiste presidente y jugador de veteranos. También. Hombre. Yo ahora porque no se puede, pero ya no damos para más. Bueno, muchas camisetas de las que vemos aquí, estos 25 años, esa camiseta conmemorativa, todos esos recuerdos. Evidentemente, si a uno le preguntas cuál es el recuerdo, lo hemos visto y creo que se te queda el de Elda, pero también el de el ascenso en la cancha por primera vez el año pasado. Sí. Hay muchos más. Yo recuerdo Huesca, que fue... También. Huesca para mí... Que fue después de la fase de ascenso aquí, perdiendo con el filial de Granollers, tuvimos que ir a jugar a Huesca, otra fase contra Novas, y pues nos eliminaron con un gol directo no sé cómo se llama, un ruso. Franco, ¿no? Un ruso, sí. Y ese Huesca para mí también fue, a nivel aficionado, fuimos 1000 personas de Aranda, llenamos el pabellón, fue una
una fiesta espectacular en las calles de Huesca. Sentirse orgulloso, ¿no? Cuando a pesar Pues sí. de todo estás ahí, a pesar de la derrota, pero ves que tienes el respaldo de 1000 personas en la grada. Sí, no, eso fue muy bonito, pero hay muchas más. Yo he vivido llenazos en Alcobendas, de ir también otras 500, 700 personas a Alcobendas. Hemos ido a Burgos también. Bueno, en muchas canchas hemos llenado pabellones nosotros. Recuerdo aquella que te contaba del segundo año en Soria. No había entradas, o sea, la gente quería entrar, se quedó sin entrar en el pabellón, Soria no quería que entrase más gente de Aranda y los arandinos allí en la puerta haciéndose su hueco. Y bueno, ese partido también fue mítico y estuvo muy emotivo. ¿Qué jugadores te han podido marcar en toda esta historia? Ya no solo cuando estabas como presidente, como aficionado, ¿quiénes crees tú, además del nombre claro y evidente del de Diego Camino, qué jugadores yo creo que han podido marcar más la historia del club en estos 25 años? Es que es muy difícil, ¿no? Nos dejaríamos a muchos, pero para mí importante fue el primer extranjero que fichó el club, que fue Tomás Cabolius. Ese jugador al final, por ejemplo, no es que sea un mítico jugador, estuvo durante unos años aquí en Aranda, pero para nosotros fue un esfuerzo muy importante el traer un jugador extranjero, avalarle a nuestro nombre y que funcionase. Entonces, ese es un mítico nombre, pero bueno, luego está Diego Camino, su hermano Alberto. Solo ha faltado el pequeñito en venir a Aranda. Claro, nos ha faltado. Bueno, va a venir a Aranda en el próximo partido. El próximo domingo. El próximo domingo, sí. Pero bueno, tampoco me dejaría a muchos, porque luego... ¿Y entrenadores? Carlos Colmenero está en pues el bueno, top, pues ¿no? Carlos Colmenero estuvo... Tanto le dio, ¿verdad? Estuvo muchos años con nosotros. De hecho, volvió en una segunda fase para intentar revertir una situación de crisis que no fue posible, pero bueno, no sé, y seguimos manteniendo, yo creo que seguimos manteniendo muy buenas... No, sé que viene por aquí a comer una chuleta de vez en cuando con vosotros, eso... Sí. Y bueno, Carlos Colmenero, está Iñaki Aniz... es que han pasado muchos entrenadores, no sé. Alberto cambió también mucho las cosas, ¿no? Y Javi lo está haciendo ahora también. Alberto Suárez dio un plus también de profesionalidad al equipo, y luego Javi, pues yo creo que está sacando petróleo y está haciendo las cosas muy bien, o sea que... Luego está Magí, está Senovilla, claro. Está Juan Moreno, primera... Sí, bueno, en Juan aquella Moreno, fase de ascenso. Juan Moreno jugamos la fase de ascenso allí en Cangas. Que también tuvo una segunda etapa. Sí, claro, tuvo una segunda etapa que, bueno, parece ser que las segundas etapas no han funcionado. No han sido buenas en este club. Pero... Mira, ahí vemos esa imagen, qué bonita, ¿no? La del año pasado también del ascenso. En plenas obras, hay que decirlo, de los jardines, que ya las tenemos prácticamente casi finiquitadas. Yo recuerdo las del 2003, lleno de gente la Plaza Don Diego, claro. Y que recibiendo al equipo, pero vamos. Bueno. ¿Y qué nos espera para el futuro? Yo creo que este año, bueno, ahí tenemos una imagen que igual a papá se le cae la baba. Bueno, pues ahí, pues oye, que está aprovechando la oportunidad, yo creo que es lo que tiene que hacer y bueno, pues ahora... Ese le va más niño, que ahora mismo ya está hecho un hombre. Sí, yo creo que es de hace un par de años, yo creo esa foto. Sí, fíjate. Pero bueno, yo estoy muy orgulloso de que haya optado por este deporte y de hecho yo le animo a que siga porque yo realmente los amigos que tengo son vinculados a lo que hicimos antaño y este deporte nos ha dado, aparte de amigos, pues unos valores. Y bueno, tiene que aprovechar ahora sus oportunidades, sus minutos, y que no todo el mundo tiene la oportunidad que está teniendo. Entonces, al próximo año se irá porque tiene que irse a estudiar. Y ya veremos. Y ya veremos dónde cae. Está. Claro. Pero que siga vinculado al balonmano. Sin lugar a dudas. Como nosotros vamos a seguir, evidentemente, contando siempre en este tiempo de Deporte Aranda la actualidad. En una jornada como la de hoy, que era especial el poder hablar en este mismo día, 11 de abril, 25 años después de esos bodas de plata que está cumpliendo hoy, y hoy lo queríamos celebrar con uno de los fundadores y el primer presidente de la entidad amarilla. Javier, que celebremos este 2025, la permanencia en la máxima categoría, que bueno, pues la tenemos ahí.
y veremos a ver qué es lo que Yo pasa creo que lo en el tenemos futuro. mejor que otros equipos, por Sí. lo tanto hay que soñar y que veamos dentro de 25 años que el club sigue ahí. Eso es. O sea que esperemos. Ya podemos por pedir, si en estos 25 años casi que nos hemos instaurado, o vamos a ver si es posible estar en Asobal, como en esa primera etapa, 5 años, ya voy a estar en Europa, ¿no? Ya Sí, sería hombre. la leche. Bueno, pues nunca- Pero se lo merece, esta afición se lo Nunca se sabe, ojalá algún día, lo que pasa que eso a nivel económico creo Ya. que es un salto importante. merece. Bueno, Javier Tobes, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y enhorabuena por todo tu trabajo. Muy bien, gracias. Pues en este día especial queríamos celebrando de esa manera, con este también crisol de camisetas amarillas, alguna anterior, azul, blanca, pero era el día y era merecido el hacer este homenaje al Villa de Aranda. Continuamos con la actualidad del equipo y muchas más cosas que tenemos que contarles en este tiempo de deportes.